Muy bien, vamos a comenzar en este momento con la clase que tenemos de los atributos de Dios. Vamos a continuar. Esta sería la clase número 6 de los atributos de Dios y vamos a comenzar esta clase. Vamos a orar, darle gracias a Dios y que Dios nos pueda hablar a través de esta clase y enseñarnos acerca de sus atributos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, por la oportunidad que nos das, Señor, de venir delante de ti, Señor, en este día del Señor. Queremos rogarte, Señor, que en esta clase nos acompañes, que nos hables, Señor, a través de esta lección que vamos a tener el día de hoy, que te muestres a nosotros a través de tus atributos, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a entender, Señor, quién eres tú, hasta la medida que tú permites y te revelas a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con esta clase, los atributos de Dios. Hoy sería la clase número 6. Hemos visto estos atributos que hemos denominado atributos incomunicables de Dios, que pertenecen enteramente al ser de Dios, que Dios no comunica al hombre. Esto no significa, cuando decimos que no comunica al hombre, no significa que no se los hace ver, que no les da, que no se los notifica, que no se los hace entender al hombre, sino que significa que el hombre no puede tener estos atributos. El hombre no puede ser eterno, no es inmutable, no es omnipresente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hemos visto entonces en estas clases anteriores el atributo de la independencia de Dios o la autoexistencia o aseidad de Dios, el atributo de la inmutabilidad de Dios, el atributo de la eternidad de Dios. Y vimos en la clase anterior el atributo de la omnipresencia de Dios. En esta clase vamos a ver un nuevo atributo y será el atributo de la unidad de Dios. ¿Sí? Vamos a ver entonces en esta clase este atributo que se denomina el atributo de la unidad de Dios. Y este atributo a definir, para efectos de nuestras clases, estamos colocando una definición a cada uno de estos atributos para su mayor comprensión. Y la definición que tenemos es: Dios no está dividido en partes, sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Dios no está dividido en partes. Sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Y vamos a ver esta definición, vamos a darle una explicación. ¿Qué significa que Dios no está dividido en partes? ¿Qué significa que, sin embargo, aun cuando no está dividido en partes, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes? Y vamos a ver lo siguiente. Primera verdad que nosotros tenemos aquí es que Dios no está dividido en partes. Dios, el ser de Dios, está libre de divisiones. No hay divisiones en el ser de Dios. ¿Sí? Vamos a pensar por un momento aquí con estas fracciones que tenemos en este círculo. Aquí esta idea que tenemos en esta imagen no se puede aplicar en cuanto a Dios, porque Dios es libre de toda división. Dios es libre de divisiones. Entonces, los atributos de Dios no pueden Dios no puede ser una colección de atributos, una combinación de atributos, porque Dios no está dividido en ninguno de sus partes. Vamos a ver algunos pasajes para ir entendiendo esto que acabo de decir. Primero de Juan capítulo 1, versículo 5. Se está presentando aquí el atributo de Dios de luz. Dice: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. Y se presenta ahí entonces este atributo de Dios de luz. Dios es luz. Pero después, en siguientes versículos muy próximos, primero de Juan 4:8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces
Primero se presentó Dios es luz y luego se está presentando que Dios es amor. Y esto vamos a verlo, que cuando la Biblia presenta distintos atributos de Dios, esto no significa que en parte Dios es luz y que en parte Dios es amor. Esto tampoco significa que Dios entonces sea una parte de él es luz, una parte de él es amor. No significa esto. No significa tampoco que Dios sea más luz o sea más amor, o que sea que predomine alguno de los atributos de una manera más importante sobre todos los atributos. Esto no puede ser así porque, como hemos mencionado, Dios no está dividido, no hay ninguna división en el ser de Dios. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos entender es que todo el ser de Dios, al no estar dividido, esto entonces nos significa que todo el ser de Dios incluye todos sus atributos, que todos los atributos, todos y cada uno de los atributos de Dios se incluyen en el ser de Dios, y todo el ser de Dios incluye todos sus atributos. Todo atributo de Dios, entonces, en este sentido, califica a otro atributo. Esto nos deja ver entonces que no hay un atributo más importante, más predominante de uno sobre otro, ¿sí? Ahora, puede surgir una pregunta: ¿por qué la Biblia nos habla de diferentes atributos de Dios? ¿Por qué la Biblia nos presenta atributos de Dios y nos presenta, como hemos visto para esta clase, atributos comunicables, atributos incomunicables? ¿Por qué la Biblia nos presenta diferentes atributos de Dios? Y la respuesta tiene que ver con la poca capacidad, con lo realmente infinitos que somos cada uno de nosotros. Y esto nos deja ver entonces que nosotros no podríamos captar todo el carácter de Dios, ¿sí? Sencillamente, ¿por qué entonces la Biblia nos presenta a un Dios a través de distintos atributos? Porque no podríamos nosotros captar en una sola vista, de una sola mirada, no podríamos nosotros captar todo el carácter profundo de Dios. No podríamos nosotros hacerlo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros decimos que Dios no está dividido en partes, no debemos nosotros pensar de la siguiente forma. Esto sería un error. No debemos pensar que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios ahí era un Dios de ira, era un Dios de juicio, y que luego en el Nuevo Testamento, ya con el Señor Jesucristo, vemos que Dios, parece ser que este Dios de ira y de juicio cambió drásticamente. Ahora deja a un lado la ira, el juicio, y ahora es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Nosotros no debemos de pensar de esta forma, porque como hemos visto, Dios no está dividido. Dios siempre ha sido el mismo en su ser. El mismo Dios de ira y de juicio que nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de ira y de juicio que tenemos en el Nuevo Testamento. El mismo Dios de amor y de misericordia que vemos en el Nuevo Testamento es el mismo Dios de amor y misericordia que vemos en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha sido el mismo en su ser, enteramente ha sido el mismo en su ser. Dios nunca ha estado dividido, ni en el Antiguo Testamento, ni en el periodo del Nuevo Testamento, ni antes de la creación, ni durante la creación, ni después de la creación. Él estará dividido en su ser. Todo lo que entonces Dios hace en todos los tiempos, sea Antiguo Testamento, sea Nuevo Testamento, sea antes de la creación, sea post-creación, etcétera, todo lo que Dios hace es siempre congruente con su ser, porque Dios no está dividido, Dios es siempre el mismo y todos sus atributos están inmersos en el ser de Dios. Entonces, de esta forma, todo lo que Dios ha realizado, todo lo que Dios hace en todos los tiempos es congruente con su ser, ¿sí? Muy bien, ahora,
Dice también nuestra definición, nos dice que Dios no está dividido en ninguna parte, no está fraccionado. Sin embargo, dice esta definición, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Y esto es muy distinto. Dios no está dividido, pero lo que sí nosotros podemos ver es distintos atributos de Dios marcados de una manera más fuerte que otros en ocasiones diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros en la creación, en el acto de la creación, vemos los atributos de su poder, de su sabiduría, de una manera más majestuosa que otros atributos. En el caso de Sodoma y Gomorra, vemos, por ejemplo, el atributo de la ira de Dios, el juicio de Dios, la santidad de Dios, de una manera más pronunciada que en otros episodios, que en otras ocasiones. Y en el Nuevo Testamento, nosotros, por ejemplo, en la cruz del Calvario, vemos el amor del Señor, vemos la justicia del Señor, y esto significa entonces que Dios se muestra, o que los atributos de Dios se pueden ver recalcados en ocasiones diferentes, pero no que Dios en el Nuevo Testamento, en la cruz, Dios cambió y ahora Dios es amor, Dios es justicia, y en el Antiguo Testamento con Sodoma y Gomorra era ira, juicio, veíamos su santidad, y que ahora estos atributos en el Nuevo Testamento estén cambiando. Esto no está significando ello, sino que lo que nos está significando es que podemos ver distintos atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes, en episodios diferentes a través de toda la historia bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, Dios es una unidad y todo lo que hace es un acto de la persona total de Dios. El ser de Dios, y en algún momento estaremos hablando de la Trinidad, por ejemplo, pero todo el ser de Dios es uno mismo. El Padre es uno mismo, el Hijo es uno mismo, el Espíritu es uno mismo, y en este sentido Dios es una unidad. Y todo lo que Dios hace, este Dios que no se divide, que no se fracciona en partes, este Dios, todo lo que Él hace es un acto de la persona total del ser de Dios, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la unidad de Dios. Esta es la unidad de Dios. Dios no está dividido en partes, sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Ahora, este atributo de la unidad de Dios nos permite ver y nos deja ver entonces que para librarnos del error de caer en estos errores de señalar que algunos atributos de Dios son más dominantes que otros, ¿sí? No hay ningún atributo de Dios que sea más dominante que otros. El hombre quiere resaltar los atributos que le convienen a él, que le convienen a cada persona, pues sobre todo el atributo del amor, y quieren justificar con que Dios es amor, con que Dios perdona, y ensalzan ese atributo sobre los demás. Pero esta doctrina, este atributo de la unidad de Dios nos deja ver que ningún atributo de Dios es más dominante que otro. Entonces, si nosotros vemos perfectamente la unidad de Dios, no vamos a estar cayendo en este error de atribuir entonces algún aspecto más dominante en alguno de los atributos de Dios. Nos va a librar de señalar algunos atributos de Dios más dominantes que otros. También, viendo justamente la unidad de Dios, nosotros veremos que nos va a librar de señalar que algunos atributos de Dios son más importantes que otros, ¿sí? Toda esta gama, estos diferentes atributos que tiene el Señor, son atributos que están actuando en el ser de Dios, y esto nos deja ver entonces que no hay un atributo más importante que otro atributo. Así como es importante el atributo de la santidad de Dios, es el atributo de la justicia, de la ira, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también nos va a librar
de concebir a Dios como una combinación de atributos. Esta es una idea que a veces erróneamente se tiene y se considera, Dios es una colección de atributos, o sea, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, etcétera, etcétera, y vemos como que Dios es una combinación de esos atributos. Y luego todavía terrible, dentro de esa combinación de esos atributos vemos y se llega a pensar, y Dios es más amoroso que santo, es más amoroso que el atributo de la ira. No, Dios no es una combinación de atributos y no hay ningún atributo que sea más dominante que otro atributo, ni más importante que otro atributo, ¿sí? Muy bien, entonces estamos viendo que Dios entonces está libre de divisiones. Dios no está dividido en partes. El ser de Dios no tiene ninguna división, está excluido de toda división. Todo el ser de Dios incluye todos sus atributos, todos y cada uno de sus atributos. Dios es una unidad y todo lo que Dios hace es un acto personal, total del ser de Dios. Todo lo que Dios hace, todo acto que Dios haga es un acto que emana del Dios que es santo, omnipresente, justo, ira, etcétera, cada uno de sus atributos. Entonces, en ese sentido, todo acto de Dios es un acto total del ser de Dios, de la persona de Dios. Muy bien, entonces concluimos esta clase con el atributo número 5 de los atributos incomunicables de Dios, la unidad, que lo hemos definido como Dios no está dividido en partes. Sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Muy bien, ¿alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a orar para comenzar con nuestro tiempo este tiempo de cantos y de expresión de alabanza al Señor. Y después vamos a continuar con nuestra enseñanza del día de hoy. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te bendecimos, Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de conocerte a través de la revelación que tú nos das, a través de tus atributos. Ayúdanos a caminar, Señor, a la luz de quién eres tú, Señor. Y ahora que disponemos nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras voces para glorificarte a través de estos cantos, Señor, recibe toda la gloria, Señor, recibe toda la honra y ayúdanos, Señor, a exaltar tu nombre, que tú seas exaltado por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.